Bien, chicos, vamos a continuar con el contenido 1.9, ángulo de depresión, pero antes quiero especificar bien lo que es un ángulo de depresión y un ángulo de elevación. Y en resumen, lo vamos a hacer con esa imagen que tenemos acá. Imagínense que ustedes, chicos, están ya sea sentados de pie, en este caso nos vamos a imaginar que están de pie. Ahora, cuando ustedes están de pie y si ustedes están observando de forma recta, es decir, no están viendo ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que simplemente de forma recta, se va a formar imaginariamente una línea recta horizontal. Y esa línea recta horizontal quiero que la mantengamos siempre en mente. Siempre se va a formar cuando ustedes están viendo así, de forma recta, es decir, ni hacia arriba ni hacia abajo. A partir de esa línea recta, si ustedes cambian la mirada, si ven ahora hacia arriba, se va a formar el ángulo de elevación. Ahora, pero si en lugar de ver hacia arriba, ven hacia abajo, entonces se va a formar el ángulo de depresión, así como lo representa la imagen. Pero siempre quiero que tengamos en cuenta esto, de que la línea recta horizontal siempre va a existir porque a partir de ella es cuando se forma el otro ángulo, ¿verdad? Es decir, ya sea cuando ven hacia arriba, es cuando se forma el de elevación y cuando ven hacia abajo es cuando se forma el ángulo de depresión. Entonces, teniendo en cuenta eso, nos vamos a ir entonces al desarrollo del contenido 1.9 que solamente se centra en el ángulo de depresión. Y nos plantea el problema inicial y nos dice que un fotógrafo profesional desea tomarle una foto a una granja que observa desde un globo aerostático que está a una altura aproximadamente de 475 metros del suelo y aquí nos va representando la situación. Nos dice que a partir desde el suelo hasta llegar al globo aerostático hay una altura de 475 metros. Luego nos dice que también existe una distancia de 850 metros de la granja hacia ese globo. Y nosotros podemos observar lo siguiente, que con la distancia que hay desde la granja hasta el globo y además con la altura que hay desde el globo hasta el suelo, se nos ha formado un triángulo rectángulo. Y nos pregunta, ¿cuánto mide el ángulo teta si la línea punteada es horizontal? Bien, acá en primer lugar vamos a identificar el tipo de ángulo que tenemos. Si ustedes se dan cuenta, pues el globo aerostático donde va el fotógrafo, pues obviamente está mucho más arriba que la granja, ¿verdad? Es decir, que para poder fotografiar la granja, el fotógrafo tiene que ver hacia abajo, entonces lo que se va a formar es un ángulo de depresión y esa línea horizontal punteada que ustedes ven acá es la línea recta que yo les explicaba en un principio, es decir, esta línea, miren, esta línea que va acá. Esa línea horizontal parte de la vista del fotógrafo cuando él está viendo cuando él no está viendo ni hacia arriba ni hacia abajo. Ahora, a partir de esa línea, él mueve su vista hacia abajo y es cuando se forma este ángulo teta. Y ese ángulo teta es el que nosotros tenemos que encontrar. Ahora bien, para encontrar este ángulo teta, nosotros vamos a hacer uso de lo siguiente. Aquí nos dan otra ilustración y acá a este vértice del triángulo o del ángulo nos han colocado en este caso vértice A, aquí el vértice B, aquí el vértice C. Luego, a partir de eso, nosotros nos vamos a apoyar de lo siguiente. Vamos a decir que la línea horizontal imaginaria, que es esa que tenemos acá, es paralela al segmento AB. ¿Qué significa eso? Que esta parte que tengo acá arriba, la línea punteada, va a ser paralela a ese segmento de acá abajo. Y eso me ocasiona lo siguiente, que este ángulo que tengo acá, que es el ángulo teta, yo también lo voy a tener en este extremo. ¿Qué significa? Que la medida de ese ángulo teta que está acá arriba va a ser la misma medida de este ángulo teta que está acá abajo. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque si yo encuentro el valor de ese ángulo teta, voy a encontrar el valor de ese que tengo aquí arriba y me conviene utilizar ese que está acá abajo porque de él yo conozco varias cosas, como por ejemplo,
conozco su lado opuesto y también conozco su hipotenusa. Eso significa que si yo conozco un lado opuesto y también conozco la hipotenusa, puedo utilizar la razón trigonométrica que me relaciona a estos dos lados, ¿verdad? Y esa pues sería el seno. Entonces, empiezo a realizar eso, a establecer que el seno de teta va a ser igual a tener el lado opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, seno de teta sería igual a lo siguiente. El lado opuesto que sería 475 sobre la hipotenusa, que sería 850. Ahora, como yo lo que quiero conocer es el ángulo teta, voy a mover el seno, pero lo voy a mover como seno inverso. ¿De quién? De 475 sobre 850. Bien, ahora escribimos en la calculadora Shift, luego seno, abrimos paréntesis, 475 entre 850, cerramos paréntesis y eso nos da un resultado de 33,97, el cual podemos aproximar a 34 grados. Entonces, acá ya tengo mi respuesta y lo que voy a decir es lo siguiente. El ángulo de depresión formado es de 34 grados. Que nunca se nos olvide, ¿verdad? Siempre colocar los grados porque estamos hablando de ángulos. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de calcular un ángulo de depresión. Siempre voy a saber que siempre va a haber una línea recta horizontal. A partir de ella, cuando el observador o el fotógrafo, en este caso, ve hacia abajo, se forma nuestro ángulo de depresión. Entonces, voy a utilizar la regla esta de paralelismo y voy a decir, aquí donde yo tengo el ángulo de depresión, también ese mismo ángulo me va a aparecer sobre esa misma línea que se me formó, pero de forma opuesta, ¿verdad? Es decir, me aparece acá, ahora me va a aparecer aquí también. Entonces yo empiezo a relacionar o a preguntar qué razón trigonométrica a mí me serviría para encontrar el valor de ese ángulo. Aquí, como repito, y como lo vimos también en el contenido anterior, como lo que yo conozco es el lado opuesto y la hipotenusa, entonces yo conozco también una razón trigonométrica que me comprende a estos dos lados, ¿verdad? Sustituyo valores, aplico el seno inverso y pues aquí ya tengo el resultado. Y así es como nosotros vamos a resolver también los siguientes. Aquí tenemos los problemas y bueno, vamos a darle lectura también a la definición que nos dice que si un observador se encuentra encima de un objeto, ¿qué significa eso? En este caso, el objeto sería la granja y el observador se encuentra acá arriba, ¿verdad? El ángulo dice que se forma entre una línea horizontal imaginaria, que es esta, ¿verdad? La que está punteada. Dice que el ángulo que se forma entre esa línea imaginaria y la línea de visión, es decir, esta línea que viene acá de visión hacia abajo, ¿verdad? Dice que se llama ángulo de depresión. Por ejemplo, el ángulo teta que aparece en el dibujo del problema inicial nos dice que es un ángulo de depresión, este que tenemos acá, ¿verdad? Luego, pues nosotros vamos a resolver esos dos ejercicios y ojo con eso, no me vayan a resolver lo que sea en el libro. Aquí yo le he hecho unas modificaciones, por ejemplo, acá le he colocado 80 pies y acá le he colocado 10 metros, entonces hay que leer el contexto. En el caso del problema número uno, acá nos dice que un faro tiene 80 pies de altura, que es esto, ¿verdad? Y desde la punta de este dice que se observa, es decir, desde aquí un bote de modo que el coseno del ángulo de depresión es de 4 sobre 5. Yo aquí nada más le voy a decir que recordemos que el coseno es igual a tener el lado adyacente sobre la hipotenusa, ¿verdad? Y le dice que el coseno es esto. Significa que el lado adyacente a ese ángulo teta o al ángulo de depresión será 4 y la hipotenusa será 5 y les pregunta qué tan lejos está el bote del faro. Entonces, lo que les está preguntando es este valor.
lo que se genera de distancia desde este bote hasta llegar hasta este punto donde está el faro. Luego les dicen el número 2. Desde la parte alta de un viejo edificio, un niño observa a un perro que se encuentra en la calle, de modo que se forma un ángulo de depresión de 37 grados. Si la altura del edificio es de 10 metros, ¿a qué distancia de la base del edificio se encuentra el perro? Bien, aquí no les da una representación ilustrativa, así como en el caso del número 1 y en el caso del problema inicial. ¿Qué van a tener que hacer ustedes? Hacer esta representación. Les dice que un niño está en un edificio, ¿verdad? Entonces van a dibujar ese edificio, representen ahí al niño y dice que está observando a un perro que está en la calle. Entonces ustedes representan esa situación, ¿verdad? No siempre les va a dar un, digamos, dibujo como tal, sino que ustedes también tienen que hacer uso de su imaginación para poder representar situaciones como la que está planteando el ejercicio número 2 en este contenido. Y bueno, cualquier cosa, chicos, me la hacen saber, ya sea en el instituto o también cualquier duda también me la pueden escribir vía WhatsApp.